emperador romano del que muy pocos hablan. Y muy pocos hablan porque es difícil referirse a este sujeto, del que dice un historiador que fue malévolo, intrigante, inhumano, depravado, sanguinario, megalómano y corrupto. Vean ustedes, pues, el rosario de calificativos con que se refiere a Cómodo. Nada menos que hijo de Marco Aurelio. Fue uno de los pocos emperadores romanos que debió a su nacimiento, a su origen, el haber sido emperador. Los demás se hicieron valer por la fuerza, por obra de las armas. Cómodo simplemente fue emperador porque fue hijo de uno de los más grandes emperadores romanos, de Marco Aurelio. Pues este emperador, este Cómodo, cuya biografía inauguramos con semejantes referencias, fue un hombre muy extraño. Entre otras razones, porque le gustó poco o no le gustó nada el ejercicio del poder. No le interesaba, no le importaba. Él se dedicó a lo que lo apasionaba, a ser gladiador. Él quería ser gladiador. Claro que tomaba una precaución. Cuando se enfrentaba a personas, a otros gladiadores, los hacía lisiar por anticipado o tomaba personas lisiadas que no se podían defender. Hay una película que se llama precisamente El Gladiador, que describe lo que fue Cómodo. Cómodo se dedicó porque abandonó los oficios de gobernar a personas como el Liberto Saotero o como Tigidio Perenio y Marco Aurelio Cleandro. Y él se dedicó a lo que le gustaba, a ser gladiador en el circo o a aparentar serlo, y luego a sus orgías y a sus brutalidades. Se dice que tenía un harén personal de unas 300 muchachas y muchachos en Roma. Todos los vicios, todas las depravaciones estaban al alcance de Cómodo. De ahí, ¿por qué aparecieron las conjuras en su contra? Incluyendo una que dirigió o en la que participó cuando menos su hermana Lucila. Cómodo logró enterarse, acabó con la rebelión e hizo matar a todos los del complot, incluyendo a su propia hermana. De manera que de ahí en adelante ya quedó advertido de que vendrían las conjuras y empezó a asesinar a todo el que le resultaba sospechoso por el hecho de que le resultaba sospechoso. Pero al mismo tiempo se dedicó a exaltar su figura y a exaltar su nombre. Tuvo el atrevimiento de cambiar el nombre de Roma y la llamó Colonia Comodiana. La flota africana también recibió su nombre, Alexandria Comodiana Togato. El Senado ya no se llamaría simplemente Senado, sino el Senatus Comodianus Fortunatus. Todo era comodiano. Una exaltación de su figura, un narcisismo exacerbado además por sus más bajas pasiones. Eso no podía durar indefinidamente. Cómodo tenía que morir en su ley. Y a pesar de todas las previsiones que tomó, apareció en el baño un luchador llamado Narciso, que lo mató, lo estranguló en el año 193, ya de nuestra era, porque este Narciso, que se sentía Hércules, como Hércules se sentía el propio Cómodo, lo asfixió en el año 93. Era un luchador de profesión, este tal Narciso, y que había participado en una conjura
de la propia amante de Cómodo llamada Marcia, pues una de sus innumerables amantes. Cuando eso ocurrió, cuando la muerte de Cómodo, Roma suspiró tranquila. La gente parecía que había salido no de un sueño, sino de una pesadilla. Y en el momento en que eso ocurrió, le buscaron un sucesor, que fue Pertinax, otro emperador del que podríamos hablar en otra ocasión. Pues Cómodo subió al trono por nacimiento y murió por la obra de un luchador. Las consecuencias trágicas de su gobierno fueron parecidas a las consecuencias trágicas de otro emperador con el que se lo compara por su crueldad, de Domiciano. De manera que esa pues es la historia de Cómodo, uno de los más crueles, de los más detestables emperadores que tuvo Roma. El Senado, el mismo Senado de Roma, dijo lo siguiente cuando murió Cómodo: que se desvanezca por entero la memoria del homicida y el gladiador más salvaje que Domiciano y más repugnante que Nerón. Hágase en él lo que él hizo en otros. Los inocentes permanecen insepultos. Arrástrase al polvo el cuerpo del asesino. Él exhumó a los que estaban enterrados. Arrástrese al polvo el cuerpo del asesino. Eso dijo el Senado cuando Roma se vio libre de uno de los más atroces, sanguinarios, depravados, horrorosos de todos los emperadores romanos, que tiene ese nombre que ha pasado a nuestra lengua con un significado completamente distinto. Cómodo fue todo lo contrario de un cómodo. Cómodo fue un salvaje que gobernó el imperio de Roma, y el imperio de Roma era el dueño del mundo en su tiempo. Aquí estamos recordando esa etapa siniestra del imperio romano en manos nada menos que de el hijo de uno de los más ilustres romanos, y con él termina la etapa de los antoninos.